Bien, pues el día de hoy vamos a ver a Gedeón en el libro de los jueces, continuando con el estudio del libro de los jueces. Nos hemos brincado a Débora y Barak, porque ya hace un año habíamos tenido esta parte del pasaje en la serie de poemas de redención. Ustedes pueden ver la grabación después, aunque se centró en el capítulo 5. Realmente capítulo 4 es la historia y el capítulo 5 es la versión poética de la historia. Así que esa parte nos la vamos a brincar y llegamos a Gedeón. Este es uno de los personajes centrales del libro de jueces. Se nota porque a Otoniel le dedica por ahí un capítulo, a los otros tres en el capítulo 3, a Ot, a Samgar, pues les dedica también ahí en un capítulo, los pone a los tres. Pero a Gedeón tenemos del capítulo 6, 7, 8, incluso el 9 es un corolario todavía de la vida de Gedeón. Entonces Gedeón y Sansón van a ser como que los jueces principales que está resaltando el escritor. Junto con, en segunda categoría, estarían Débora y Barak y Jefté. Así que vamos a uno de los personajes principales donde el autor nos está llamando a ver qué es lo que está sucediendo en ese tiempo y cómo la gracia de Dios llega cuando somos derrotados. En específico, la gracia de Dios llega a nosotros incluso cuando aún no nos hemos arrepentido. Incluso podemos decir que la gracia de Dios llega a nosotros guiándonos al arrepentimiento. La gracia de Dios se manifiesta de tal manera que cuando nosotros nos arrepentimos es porque ya su benignidad nos ha guiado al arrepentimiento. Dios salva incluso a un pueblo aquí que no se ha arrepentido aún de su idolatría y no tiene la perspectiva correcta de lo que está sucediendo. Así que vamos a entrar al capítulo 6 de Jueces. Si podemos 7 y 8, solamente voy a resaltar algunas verdades. Ustedes léanlo con detenimiento en su casa. Y vamos a observar cómo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Esto es algo que viene repitiéndose y por lo tanto es muy importante. Esto lo quiere resaltar el autor, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. La situación era muy complicada. Ellos vivían, sembraban, estaban cuidando sus cosechas y de pronto llegaban los madianitas, que eran como una tribu nómada, que venían en multitud con camellos y con mucha gente, cientos de miles. Dice que venían como langostas y arrasaban todo, destruían todo, se llevaban todo el grano, toda la cosecha. Si habían ovejas, cabras, animales, toros, se llevaban todo. No dejaban nada y el pueblo de Israel se iba empobreciendo, iban quedando sin comida y se iban escondiendo en las cavernas y tratando de llevar o sobrellevar una vida por 7 años, hasta que llegó el momento en que ellos clamaron a Jehová. Entonces, esta parte es algo repetitivo. Pecan, viene la opresión y entonces llega el clamor a Dios. Y vemos cuál es la respuesta de Dios. Ellos están diciendo: Dios, sálvanos de los madianitas. Sálvanos de este grupo tan agresivo. Líbranos de esta opresión. No podemos estar viviendo así. Entonces ellos suplican a Dios, pero ellos tienen una perspectiva muy limitada de lo que está sucediendo. Ellos están viendo nada más a sí mismos, no están viendo la perspectiva teológica, no están pensando en nadie más que en sí mismos y en su sufrimiento. Están viendo la vida desde su propia óptica demasiado egoísta, egocéntrica.
Y entonces se presenta Dios con la respuesta. Y su primera respuesta dice ahí en el 6:7. Fíjense, tal vez no va a ser la respuesta que ellos querían. Dios les va a enviar dos respuestas. Primero les va a enviar un profeta y después un libertador. Ellos querían un libertador nada más, pero Dios les envía primero un profeta. Fíjense, 6:7. La palabra de Dios. Muy importante que en este estudio usted tenga su Biblia abierta. No se acomode si está por ahí en casa. Hágase toda la intención de poner su vista en lo que dice la palabra de Dios, para que no piense que yo se lo estoy diciendo. Viene ahí escrito en la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Jueces capítulo 6. El versículo número 7. Y ahí es donde voy a leer, dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Es decir, ellos quieren un libertador y Dios les envía un predicador. Porque había un asunto espiritual de fondo esencial que ellos no estaban viendo. Ellos solamente veían madianitas, pero no veían su corazón. Ellos veían madianitas, pero no veían la idolatría. Ellos veían solamente una parte. Y entonces, ¿qué les dice este profeta? Fíjense nada más qué perspectiva les da, y les da el panorama del pacto. Su teología está basada en Deuteronomio, y le dice así: el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Muy bien, gracias. Voy a mantener en silencio los micrófonos para que estemos escuchando el mensaje de la palabra de Dios en este momento, y procuremos mantenerlo así. Gracias. Dice el versículo 8: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Nuevamente los está llevando al éxodo. Este es el gran evento. Este es el primer profeta que llega a la tierra de Israel con el pueblo israelita ya en la tierra prometida. Es el primer profeta. Y de ahí en adelante todos los profetas van a decir lo mismo. Van a centrarlos en el gran evento, el éxodo. Yo os saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es el pacto. De aquí en adelante todos los profetas les recuerdan el pacto de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, no se hagan ídolos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Nuevamente aquí esta parte que dice no habéis obedecido es literalmente en hebreo no habéis escuchado. Este es el primero y más grande mandamiento. Oye, Israel. El pueblo del pacto es un pueblo que oye a su Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, el Señor, sí, Jehová el Señor es tu Dios, y Él es uno, no dioses ajenos. Eso fue lo primero que vino, un profeta. Y la perspectiva parece ser que no cambió mucho, porque ellos escucharon al profeta, pero no se arrepintieron, no obedecieron, no oyeron. Ellos no querían un profeta. En alguna ocasión he escuchado estas frases importantes que dicen que el dolor es el megáfono de Dios para hacer que un mundo sordo le escuche. Pero muchas veces también el dolor hace que las personas no escuchen. Están centradas en sí mismos, que no escuchan, no oyen otra cosa, solamente piensan en sí mismos, en su dolor, en su situación. Y lo vemos porque después llega el ángel de Jehová
y llega con un hombre llamado Gedeón, y este ángel llega con Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y la respuesta de Gedeón es: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estoy así? Él ve su situación actual. Si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué estoy así? ¿Sí? Yo esperaría estar mejor. Quisiera leer unas palabras de Tim Keller que dice, hablando sobre el pesar y el arrepentimiento, dice: todo el pesar se trata de nosotros. ¿Cómo me está lastimando? ¿Cómo se está arruinando mi vida? ¿Cómo se está rompiendo mi corazón? Pero el arrepentimiento es todo acerca de Dios, cómo Él ha sido entristecido, cómo su naturaleza como creador y redentor está siendo pisoteada, de qué manera se están trivializando sus repetidas acciones salvíficas y cómo se están usando de manera manipuladora. Entonces, en medio de la aflicción, en medio del dolor, uno puede centrarse en sí mismo y decir: esto está afectándome, está interrumpiendo mi vida, está interrumpiendo mis acciones, me está afectando a mí en mis objetivos y propósitos, está rompiendo mi corazón y yo quiero que Dios me ayude. Y Gedeón está diciendo: si Dios estuviera con nosotros, varón mío, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Pero él no está viendo cómo el nombre de Dios es pisoteado. Él no está pensando en la gloria de Dios. Él no está pensando en esto. Y la primera acción que le va a pedir este ángel es que derribe los ídolos. Va a decir: yo te voy a librar de Madián. Y lo primero que tienes que hacer es: tumba el ídolo de Baal que tiene tu papá. La sociedad ahí era patriarcal, de manera que el padre y sus hijos todos vivían en una comunidad y diferentes patriarcas hacían una colonia y había sus sirvientes y todo, de tal manera que toda la comunidad estaba dirigida por una especie de patriarca, y él decía: aquí está el ídolo. Ya vino el profeta y les dijo que no a los ídolos y que adoren a Jehová, pero a ellos no les importa, ellos quieren librarse de los madianitas, el ídolo no les hace nada. Dice: déjamelo aquí. Incluso Gedeón va a ir y le va a dar miedo y lo va a derribar de noche. Va a derribar el ídolo Baal, va a derribar la imagen de acera que era de madera, la va a cortar y va a hacer leña. Va a poner un altar a Dios, al Dios verdadero, y con esa leña va a sacrificar un toro de su papá. Un toro lo va a sacrificar a Dios. Y va a decir: aquí no se honra ni a Baal ni a Acera, sino al Dios verdadero, porque antes que ellos sean librados de los madianitas, tienen que ser librados de la idolatría. Tienen primero que arrepentirse, que volverse a Dios. En su corazón tienen que arrepentirse y volver al Señor primero. Hay una opresión más grande que la opresión de los madianitas. La opresión de los madianitas solamente es un reflejo de lo que estaba en el corazón. Así que el ángel le dice: varón esforzado, valiente, fuerte y valiente, Jehová está contigo. Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Desde su perspectiva parece ser que Dios los ha abandonado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y la respuesta del ángel del Señor, que es Cristo mismo en una de sus manifestaciones en el Antiguo Testamento, hablando y llegando con gracia en medio de nuestra adversidad, de los momentos difíciles. Y como le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, yo te lo garantizo. Vas a ser libre. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?, dice Gedeón. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre.
Tenemos aquí un momento donde él puede ver su insuficiencia, él puede ver con claridad que él es de una familia pequeña, que él no es la gran cosa. Manasés, como sabemos, es uno de los hijos de José, y José, como sabemos, él es el hijo menor de Jacob, el menor de todos, pero su padre Jacob, al morir, antes de morir, dijo que José iba a ser como el primogénito y entonces le iba a dar doble porción. Así que la tribu de José la dividió en dos y le dio doble territorio, Efraín y Manasés. Y de esta tribu de Manasés es Gedeón. Y Gedeón dice, yo soy no solamente de la tribu de José, que es de los chicos, sino que además soy el menor de la casa de mi padre. Y además no somos poderosos, no somos con muchos sirvientes como para poder armar un ejército, no tenemos mucha influencia, no tenemos mucho poder. Humanamente hablando, no tenemos la fuerza para libertar o levantar una rebelión contra los madianitas. No puedo. Y eso es lo bueno, porque ahora Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces le dice, yo estaré contigo. Luego aparece ahí la parte donde él dice, bueno, vamos a terminar este trato para saber que hablaste conmigo y espérame aquí. Él se espera ahí bajo el árbol, se va a su casa, prepara un cabrito, prepara panes sin levadura, se los trae. El ángel les dice, el ángel del Señor le dice, ponlo ahí sobre esa roca, y le toca con su báculo y fuego, ¿verdad? Se consume como un holocausto de adoración al Señor. Y él se da cuenta entonces de que no está hablando con un mensajero nada más, sino que es Dios mismo. Ah, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara y voy a morir, pero Dios le dice, no tengas temor, no morirás. Y consagra ese lugar, esa piedra donde fue consumido el sacrificio con fuego de una manera sobrenatural. Subió fuego de la roca y consumió. Esto ya nos va a ir preparando un poquito para lo que va a ocurrir con Elías en el Monte Carmelo, donde Dios aparece y convence y está hablando al corazón de Gedeón y lo está fortaleciendo para que haga la obra que él quiere de salvación. No morirás. Y Gedeón hace ahí un altar al Señor, no a Baal, y dice, este es Jehová, el Dios de paz. Él es el Dios de paz. Ellos tenían el Dios de la guerra, pero este es el Dios de paz. Es el Dios que va a traer la paz a un pueblo que necesitaba paz, a personas que necesitaban paz. Y la primera orden, versículos 25 en delante de Jueces 6, vamos a leerlo ahí en Jueces 6, 25 y 26. La primera orden, ¿cómo va a liberar? Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Esa fue la primera acción. El profeta ya había venido, el profeta ya les había dicho, y ellos ni en cuenta, no habían hecho caso. Y ahora va Gedeón y destruye el ídolo. Así que a la mañana siguiente, cuando todos amanecieron, dijeron, ¿qué pasó? ¿Y nuestro ídolo? No, hombre, no les toques el ídolo, porque entonces sí atacan
Y llegan, investigan, averiguan y dicen, es Gedeón, saca a tu hijo, le dicen a Joás, saca a tu hijo para matarlo. Quieren matarlo, les han tocado el ídolo, les han tocado aquello que ellos adoran más que todo en el mundo, su ídolo. Y ahora sí son bien bravos, quieren matar a Gedeón, dicen, vamos a matarlo. Y el papá le responde, no. Si derribó el altar a Baal, que Baal lo castigue. A ver, si es Dios, nadie va a contender por Baal. Vamos a esperar a que Baal castigue a Gedeón. Y claro que Gedeón dice, pues a mí no me pasa nada. ¿Sí? Y le cambiaron su nombre y se llamó Jerobaal. Y está este asunto de contienda. Porque las personas no querían deshacerse de su ídolo. No querían a los madianitas. Sí querían la salvación de Dios. Pero no querían que les tocaran a su ídolo. Querían que Dios les trajera la paz. Querían el grano y la prosperidad. Querían una vida cómoda. Querían una vida próspera. Querían una vida segura. Pero que no les toquen a su ídolo. Su ídolo es ese, ahí déjenmelo, no le pasa nada. Eso no me lo toques. Pero es lo primero que el Señor toca. Porque necesitaban arrepentirse. Y hay aquí una serie de palabras de contienda. Contenderéis, defenderéis, que contienda Jerobaal, que contienda Baal contra él. Porque les provocó mucha animadversión contra Gedeón y contra Dios. Ellos querían ponerle las condiciones a Dios y decirle, Dios, sálvame, pero no te metas con mi vida. Sálvame, sé misericordioso conmigo, pero no te metas con mi adoración, mi culto aquí privado, personal. Estas cosas yo las quiero mantener. Y no era así. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¡Qué frase! Y dice que entonces toca el cuerno y convoca a pelear. El Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y entonces convoca a las tribus vecinas y a su misma tribu y se reúnen 32,000 personas para pelear contra los madianitas. Los madianitas tenían un ejército de más de 120,000. Entonces 32,000 personas más o menos les tocaba como de 4-1, ¿verdad? Decían, bueno, se juntaron. Ustedes recordarán la historia anterior que Débora y Barak, donde Débora le dice a Barak que juntara 10,000 y Barak dice, ¿y de dónde voy a sacar 10,000? Nadie quiere pelear contra Sísara. O sea, batallaban para encontrar 10,000 hombres valientes. Bueno, aquí Gedeón llama y vienen 32,000. Es un buen ejército. Y entonces hay por ahí un momento de prueba. Yo creo que es uno de los pasajes más famosos de esta historia de Gedeón, donde Gedeón le dice, Dios, si tú vas a salvar a Israel por mi mano, dame una prueba, dame una señal. Y es esta prueba del vellón que no se moja y todo lo demás sí, y al revés, todo lo demás seco y el vellón se moja. Y le da ahí dos pruebas contundentes de que Dios va con él. Dios lo lleva a la batalla. Y entonces viene el capítulo 7, el de la batalla. Vamos a continuar aquí la historia. La parte de la batalla empieza con una plática de Gedeón con Dios, como una especie de negociación. Y Dios le dice algo fundamental que debemos de aprender siempre sobre las batallas del Señor, sobre la salvación de Dios, y es que toda la gloria es de Dios. Jueces capítulo 7, versículo 2. Vamos a ir ahí. Jueces capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano.
no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Lo primero es que dice, el pueblo es mucho, son muchos guerreros. Necesitamos menos hombres. ¿Por qué? Porque se van a ensoberbecer, se van a vanagloriar contra mí. Y la gloria de esta batalla, la gloria de la salvación es solo de Dios. Eso quedó claro desde el inicio. El profeta Isaías dice que el Señor fundó la tierra y solamente su brazo estuvo, nadie estuvo con él, nadie fue su consejero, nadie fue su ayudante, nadie estuvo sosteniéndolo, sino que él estuvo solo. Igual va a decir también en la salvación. En la salvación dice, solamente estuve yo, nadie estuvo a mi lado. Mi brazo poderoso y ningún otro. Solo a Él la gloria, solo Él es el sabio, solo Él es el poderoso, solo Él es el que salva y se lleva la gloria. Y le dice a Gedeón, son muchos hombres. Y entonces empieza a darle los detalles de cómo va a deshacerse de algunos hombres según las leyes que tenemos en Deuteronomio. Esto ya lo había escrito Moisés. Bueno, Dios le había dado esta instrucción a Moisés y es la base que está tomando aquí el libro de Jueces. Deuteronomio 20 le dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, es lo que está sucediendo, vas a salir a la guerra y vas a ver un pueblo más grande que tú. Efectivamente, así eran los madianitas. Dice, no tengas temor de ellos. En primer lugar, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo. En segundo lugar, Jehová está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Ese Jehová que está contigo te ha salvado de Egipto, el Éxodo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y luego iba a haber algunas excepciones. El capitán debía de decirles, ¿alguien ha edificado una casa y no la ha estrenado? Váyase a estrenarla, no sea que se muera en la batalla y ya no la estrene, y la estrene otro. ¿Alguien ha plantado una viña y todavía no ha probado de su fruto? Váyase a su casa y disfrute de su viña, no sea que se muera en batalla y es nueva. ¿Alguien está recién casado? Váyase con su esposa, no sea que se muera y luego no disfrute la vida con su esposa. Y todavía les va a decir, ¿hay alguien que tenga miedo? Váyase a su casa porque aquí es para puros valientes. Y Dios le dice a Gedeón, vas a decirles primero esto. Si alguien no está seguro de ir a la batalla, váyase a su casa. Y de los 32,000 hombres, se regresaron 22,000. Quedaron nada más 10,000. Quedaron solamente 10,000 hombres de toda aquella multitud. Perdón, estaba aquí una luz muy intermitente entrando. Espero que así se vea un poquito mejor. Y entonces quedaron solamente 10,000 hombres contra 125,000. Y todavía Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Necesitamos menos hombres. Son muchos. Llévalos a la fuente para que ahí donde está el bebedero empiecen a tomar agua. Era una especie de cuevita con laguito y brotaba el agua ahí en esa fuente. Y van y les dice, a los que yo te diga los vas a poner aparte. Y había unos que se hincaban y había unos que no se hincaban, sino que llevaban el agua arriba y la lamían como un perro. Y dijo, esos que lamen como un perro, ponlos aparte. Y fueron 300. Es una manera de indicar que no se arrodillaban, ¿sí? Por la cuestión de la idolatría, ¿verdad? Entonces,
Es como llevarse a algunos que no habían doblado su rodilla, ¿verdad? Ante Baal. Y dice, ¿sabes qué? Despide a todos los demás y quédate con 300. Y ahora sí, ya estamos con el ejército completo. Ahora están 300 y ahora les toca como de 450 a 1, más o menos. Para que veamos la magnitud de la diferencia que hay que enfrentar. No es una batalla sencilla. Todos los que se quedan van a ir a una batalla que parece ser imposible. Parece ser que van a perder. 300 contra más de 120,000 soldados. No parece ser fácil. Algunos todavía llegan a pensar que estos 300 eran los mejores, los más preparados. Y ven aquí como que una versión de, pues no sé, de Leónidas y contra los persas y cosas así. Pero no eran hombres superdotados. Aquí el énfasis no está en que ahora se quedaron los mejores. El énfasis es en que ellos son pocos y el único suficiente es Dios. La gloria no es de 300, la gloria es de Dios. Por eso dejó bien poquitos, ¿verdad? No es que ahora vamos a ensalzar a esos 300 como si fueran los guerreros más extraordinarios y formidables y entonces decir que nosotros somos poquitos pero somos valientes y somos los meros, los que Dios necesita. No, lo único que está exaltando este pasaje es que el único necesario, suficiente, indispensable para esta batalla es Dios. Y Dios dice, con estos pocos yo puedo salvar a Israel, no importa que el ejército enemigo sea muy superior. Y traían camellos y venían y guerreaban con fuerza. Pero entonces sucede que la noche anterior Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Si todavía tienes miedo, ve al campamento de los madianitas, desciende. Si tienes miedo, desciende con tu criado, con tu paje de armas. Vayan los dos y escucha lo que están diciendo. Y ahí él baja y escucha a un hombre, un soldado, que está contándole al otro y le dice que tuvo un sueño. Y le dice, yo soñé que de la colina bajaba rodando un pan de cebada y le pegaba a la tienda y la tienda de campaña se revolvía toda y caía. Y el compañero le dice su interpretación y le dice, ese es Gedeón. Ese es Gedeón que va a derrotar a todos. Ese es Gedeón que va a derrotar a todos los madianitas. Y con eso, Gedeón cobró ánimo. Con eso, Gedeón pudo ver que Dios estaba con él. Con eso Gedeón pudo ver que ahí estaba Dios. Fíjense, vamos a leer el 7:15 ahí en Jueces. Ahí disculpen, puse en silencio para poder seguir escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y al final, si alguien tiene algo que comentar, lo hacemos o lo puede escribir en el chat. 7:15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Esta fue ahora la respuesta. Cobró ánimo y adoró al Señor, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Adoró. Ahí estuvo el cambio espiritual, una transformación, y ahora él adora al Señor. Aquí hay como que una referencia también a su familia. Nosotros recordamos que Gedeón es de la tribu de Manasés, Manasés hijo de José, José llamado el soñador, porque Dios le hablaba también con sueños, interpretaciones de sueños, y ahora aquí le da un sueño y una interpretación. Está como que Gedeón estaba diciendo, ¿dónde está aquello que nos hablaban nuestros padres? Y Dios le dice, mira, aquí está, lo estás viendo tú también.
No solamente Dios es Dios de tus padres, también Dios es Dios en tu tiempo, en tu vida. Y mira este sueño y escucha la interpretación. Seguramente él recuerda, sí, soy descendiente de José el soñador. Y también José, cuando estuvo en Egipto, le llamaron el hombre pan, ¿verdad? Porque alimentó a toda la nación y salvó a un pueblo. Ahora aquí está un pan, ¿verdad? Dice, ese es Gedeón, un pan que viene de cebada, pobre, un pan de pobres, un pan pequeño, un pan insignificante, pero al final tumbó toda la tienda de Madián, derrotó al enemigo. Y entonces él se levanta y dice, esto es de Dios, y viene la gran batalla que realmente dividió a sus 300 hombres en tres grupos de 100. Y en la noche, en medio, en el valle, estaban los madianitas. En la noche tocaron sus cuernos, rompieron cántaros que llevaban dentro unas antorchas. Se iluminó, se escucharon los cuernos. Todos los que estaban en medio de vigilantes empezaron a despertar a todos, pensaron que estaban rodeados en batalla y se empezaron a matar unos a otros. Se mataron unos a otros de tal manera que solamente se fueron huyendo los príncipes con 15,000 soldados de los 120,000. A esos príncipes después los van a capturar los de Efraín, los van a matar. Más adelante vamos a ver que derrotan a todo el ejército y viene una salvación para el pueblo de Israel por 40 años de paz. Increíble. Ellos van, persiguen, ellos gritan por Jehová y por Gedeón. Ellos están cansados, pero siguen persiguiendo. Ellos están ahí en la victoria de Dios, en la batalla de Dios, con la compañía de Dios. Ellos están conscientes de que esto está sucediendo solamente por la obra de Dios, que no son ellos, sino que es Dios mostrando su gracia a un pueblo que no le quiere escuchar. Dios muestra su gracia primero mandando un profeta y recordándonos su ley, llamándonos al arrepentimiento. Dios muestra su gracia mandando a un libertador, una salvación que era necesaria porque la opresión era mucha. Dios muestra su gracia destruyendo los ídolos. Y tenía que ser así, destruido, en oposición total, directa, frontal contra el ídolo. No era algo sencillo, aunque esto levantara mucho enojo y coraje en los habitantes. Era necesario, porque ellos tienen que ver que están ofendiendo directamente la gloria de Dios. Ellos tienen que ver que su pecado es un pecado personal contra el Dios santo, santo, santo. No hay otra manera de hacerlo, sino tocando al ídolo. Dios muestra su gracia yendo con el guerrero y asegurando la victoria. La salvación es de Dios. Dios muestra su gracia también al mostrar su majestad, su salvación fuerte y poderosa. Dios muestra su gracia usando a alguien pobre, a alguien menor, usando a pocos, porque así a Él le plació, para que nadie se gloríe en su presencia, para que nadie pueda decir, mi mano me ha salvado. Siempre cuando en alguna acción de Dios somos tentados a llevarnos los créditos, nosotros estamos actuando en contra de la gloria de Dios. Nos estamos levantando como enemigos de Dios. Dios muestra su gracia obrando a través de la obediencia de fe de hombres como Gedeón. Gedeón y los suyos debían de ir a pelear. No es que Dios iba a pelear sin ellos.
Ellos tenían que dar pasos de fe, obediencia de fe, pero Dios estaba ahí. Los israelitas necesitaban ver nuevamente la gloria de Dios, saborearla como la belleza más sublime y el tesoro más valioso. Así que al final le dicen a Gedeón: tú reinas sobre nosotros, queremos que seas rey tú y luego tu hijo y el hijo de tu hijo, que se haga una dinastía. Tal vez no sobre todo Israel, pero sobre nuestra tribu, tú puedes ser nuestro rey. Eres de la tribu de José, de la misma tribu de Josué, el libertador anterior, ¿sí? El libro anterior, Josué, es de esa misma familia, entonces puede ser aquí nuestro guerrero, Gedeón, guerrero, valiente, fuerte. Y Gedeón les dice: yo no voy a ser su rey. Dios es su rey. Yo no voy a ser su rey. Fíjense cómo dice en el 8:22. Desde el 22, Jueces 8:22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Es decir, Jehová será vuestro rey, yo no. Y entonces les pidió todo el oro que recogieron de los enemigos, de los despojos, y hizo un éfod. Ahí recogieron todo ese oro, los zarcillos y demás que llevaban, collares, todo el oro, y dice que hizo un éfod con ellos para adorar al Señor. Es una manera donde se ve que ya su vida espiritual estaba tan mezclada con los cananeos, y dice que ellos juntaron por ahí 1700 ciclos de oro. Más o menos, para que tengamos una idea, pues esos serían como unos 4,5 millones de pesos hoy en día. Y hicieron su idolito y dijeron: ahora sí, para que vean la belleza de Dios. Pero en vez de con ello ver la belleza y la grandeza de Dios, adoraron a eso. Dice ahí, se prostituyeron. Espiritualmente está hablando de que fueron infieles a Dios. Acaba Dios de salvarlos y ellos abandonan a Dios, y dice que ni siquiera muestran gratitud. Dice: no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, esto es de Gedeón. O sea, dijeron como los 10 leprosos, ¿verdad? Ya estamos sanados, es lo que queríamos, y ahora nos vamos cada quien por su camino, y solo uno regresó a dar las gracias. Pero aún así ahí llega la gracia de Dios. La gracia de Dios nos llega a nosotros cuando no somos merecedores de nada de ello, cuando no nos importa la gloria de Dios, aún y cuando estamos solamente ofuscados en nuestras propias vidas. Pero ahí llega la gracia de Dios para salvarnos, y en su gracia nos guía al arrepentimiento. Glorificamos a Dios cuando confiamos en Él. Glorificamos a Dios cuando escuchamos su palabra. Glorificamos a Dios cuando nos deleitamos en Él. El temor deshonra a Dios. Cuando las ansiedades nos llevan a ver por nosotros mismos y no por Cristo y su reino, deshonramos a Dios. Cuando no podemos levantar los ojos y ver la presencia de Dios con nosotros, deshonramos a Dios. Cierto, las situaciones son difíciles y complicadas como lo eran en aquel entonces. No era sencilla esa parte de la guerra, viviendo en cuevas, atemorizados, escondiendo el grano para que pudiera haber algo de comer para la familia. Pero ahí es donde llega la gracia de Dios y nos socorre y nos auxilia. Y a nosotros también nos ha llegado la gracia de Dios, aun y cuando en algunas ocasiones no veíamos la esclavitud espiritual en la que nos encontrábamos.
En ocasiones ni siquiera nos habíamos arrepentido y ya estaba Dios en su gracia obrando en nosotros, trayéndonos su palabra y mostrándonos el Evangelio. Si somos salvos es por la obra de Cristo. Por Él, por la obra de Cristo es que soy salvo. Soy justificado, soy adoptado, soy ahora habitado por el Espíritu Santo, soy regenerado, soy más que vencedor, soy salvo para toda la eternidad, soy parte de la familia de Dios, soy santificado, probado, afirmado, restablecido. Todo eso es la obra de Cristo y es completa. Se confirma en esta historia el camino de fe perseverante y de santidad que tenemos que llevar. Perseverar en la fe, perseverar en su palabra. Quisiera que cerráramos pensando en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, cómo el Señor nos llama a profundizar. Fíjense, aquí había personas que habían creído en Él después de iniciar su ministerio. Y observemos cómo les habla el Señor y los reta. Y nos reta a ti y a mí. Dice ahí en Juan capítulo 8, lo memorizábamos hace algunas semanas en nuestro discipulado. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Estos son los judíos que habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primero debemos aceptar que somos esclavos y que solamente la verdad nos hará libres. Tenemos que ver el panorama más amplio y ahí entra el panorama espiritual y tenemos que ver en dónde somos todavía esclavos de nuestros pecados. Segundo, vemos que la fe en Cristo no es algo de un solo acto, no es algo solo de una ocasión, hay que permanecer día a día. Si ustedes permanecen, les dice el Señor, hay que permanecer. Tercero, se nos dice que muchos creían en Jesús en base a sus milagros, a las señales que había hecho, pero ahora les da otra base y dice, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Algunos creen en su milagro, pero otros creen en su palabra. Hay un nivel de profundización, de tal manera que en algunas ocasiones podríamos decir, Señor, aunque tú no me hagas el milagro, yo todavía sigo creyendo en tu palabra. Ese es un nivel de profundidad todavía mayor. Aunque se moje o no se moje el vellón, yo sigo creyendo en tu palabra. Aunque se logre o no se logre tal cosa, Señor, ahora tú me llamas a profundizar en esa fe y a creer ya no solo en base a los milagros, sino en base a tu palabra. Y para mí tu palabra me basta. Si tú lo dices, lo creo. La fe de la gente era desafiada para que fuera profundizada. No importa en dónde inició nuestra fe. Dios quiere que profundicemos en nuestra fe cada vez más y más. Quinto, la fe que buscaba era un compromiso dinámico. Sea cual fuera su inicio, tenía que desarrollarse, tenía que responder al reto de Jesús. Y Jesús les dijo a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tal vez estás atravesando por un tiempo muy complicado. Tal vez estás atravesando por un tiempo difícil y cada quien sabe por qué tiempo está pasando. Pero escuchemos al Señor llamándonos como llamaba también a Gedeón. Varón valiente, varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Ten fe. Varón esforzado y valiente, yo estoy contigo para salvarte. Yo estoy contigo para restaurarte en medio de esas dificultades que estás atravesando, en medio de esas dificultades que estás llevando. Ahora, en lo personal hay algunas aplicaciones, pero quisiera que lo veamos también
en lo corporativo como iglesia. En lo personal, cada quien tendrá su reflexión y verá su situación delante de Dios, pero como iglesia estamos hablando aquí. Y como iglesia el Señor nos tiene un cometido y Dios quiere salvar a muchos a través de nuestra iglesia, a través de un testimonio del evangelio en medio de esta ciudad. Dios quiere salvar a muchos, no importa que nosotros seamos pocos o los menores o muy pobres o como queramos definirlo humanamente hablando, pero Dios dice, yo estoy contigo. En la mañana nos recordaba nuestro hermano Juan Alton este pasaje de Mateo, capítulo 28, diciéndole a la iglesia del Señor, a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero para qué estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Para qué? ¿Para que vivas una vida placentera? ¿Para que vivas una vida buena y agradable aquí delante de los hombres? No lo creo, porque todos los discípulos fueron martirizados. ¿Para qué? Para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el cometido, y para eso yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes una batalla espiritual, una batalla muy importante, y yo voy contigo, pero es una batalla para salvar a muchos, para la gloria de Dios. No nuestra, para la gloria de Dios. Dios es glorificado en su salvación. Y enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay una batalla de discipulado, hay una batalla de permanecer en su palabra, hay una batalla de fomentar experiencias vitales con la palabra de Dios, de comunión unos con otros, de adoración al Señor y de testimonio al mundo. Ahí hay una batalla espiritual para no enfrascarnos en nosotros mismos, sino llevar el glorioso evangelio de Jesucristo que transforma y que es lo que necesita la gente en esta ciudad. Sabemos que afuera no están los madianitas, sabemos que está el COVID, pero sabemos que hay algo más grande que el COVID sucediendo en sus vidas, y eso es espiritual. Y eso requiere del evangelio. Eso requiere de que nosotros como iglesia bíblica unidos en Cristo llevemos el evangelio de la salvación. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Y que esta ciudad pueda tener un alivio, un respiro en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, a creerte a ti, a dejar de lado cualquier cosa que nos esté estorbando en la adoración a ti, cualquier idolatría, y que podamos de corazón sincero, como iglesia tuya, glorificar tu nombre. Que, Señor, nos ayudes para que en medio de estos momentos no bajemos la mirada a vernos a nosotros mismos, sino que podamos levantar los ojos y ver los campos que están blancos para la mies. Que podamos ver cómo tú te estás moviendo para poder, en medio de nuestros compañeros, amigos, vecinos, llevar tu evangelio y que otros puedan conocerte. Que en todo, Señor, tú seas glorificado. Porque, Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres bondadoso y misericordioso. Tú nos has dado una grande salvación en Jesucristo, una salvación tan grande que otros tienen también que conocerla. Ayúdanos, Señor, guíanos en todo, que podamos ser una iglesia que crece en el discipulado, que permanece en tu palabra, que este año 2021 pueda ser un buen año donde podamos tener buenos encuentros con otras personas para compartir tu evangelio. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén.